Bueno, muchos de mis amigos y de mis enemigos están esperando un video como este. Sobre todo, este es un video controversial. Se los marco de entrada para que después no haya malos entendidos. Y los argentinos nos debemos una explicación, el ser argentino. Y tenemos una desventura, algo que corre en contra de nosotros una vez atravesamos la frontera. De verdad, yo lo he padecido durante mucho tiempo. O sea, nos tienen, ¿cómo te voy a decir? Entre cejas. No te voy a decir que nos odian, ni que nos maltratan, ni que nos menosprecian. Nosotros nos hemos ganado, lamentablemente, una especie de suspicacia. O sea, hablar del argentino fuera de Argentina, no te creas, es pesado. Y claro, nos acusan de soberbios, nos acusan de arrogantes, nos acusan de creídos, o sea, de vanidosos, de creernos superiores. Y que nos llevamos a todo el mundo por delante, y que consideramos que somos los mejores de todos. Y claro, todo eso, cuando te lo cuentan, bueno, uno tiene una cantidad de argumentos para, en fin, hacerlos correr. Pero cuando uno lo padece, es duro. Y entonces eso te obliga a hacer una investigación, a hacer un análisis, a hacer una evaluación de por qué será eso. Es posible que haya muchos estudios, yo no conozco mucho de eso, pero es muy posible que haya muchos estudios sobre psicología del argentino. Posiblemente los sociólogos tengan mucho que hablar de este tema, porque un sociólogo no debe ignorar estas causas, porque nosotros tenemos que buscar cuál es la razón de esa soberbia, porque sí. Y lo que pasa, lo más curioso es que nosotros que vivimos adentro de Argentina, los que vivimos adentro, no nos damos cuenta. O sea, todo el mundo es así. O sea, todo el mundo es así, es irreverente. Pero cuando uno sale fuera de la frontera, sobre todo en nuestro país latinoamericano, produce un impacto, porque va el argentino como el sobrador. Y hay una desventaja enorme, y esto es una cosa que uno lo ha vivido. El argentino es muy coqueto, muy conquistador, o sea, muy romántico, muy así, con una determinada liviandad de simpatías, y su manera de vestir, su manera de proceder, su impronta así de avanzar sobre cualquier cosa. Y eso produce mucho resquemor, o sea, produce mucho rechazo, sobre todo. Sí, en el ámbito femenino hay, cuando uno dice que es argentino, baila tango, cante, pero generalmente en el sector masculino pues hay un implícito rechazo. Y es natural, o sea, no te creas que no es atendible la reacción, porque yo he visto muchas veces, no es que me lo han contado, unas situaciones muy complicadas, muy serias. Y nosotros no hemos analizado eso. Y no hay una explicación. O sea, dicen, no, argentino no, soberbio. Los argentinos se creen muy listos, o sea, muy vivos, muy inteligentes, muy superiores a todos los demás. O sea, los demás. Y claro, eso es una manera nuestra muy, digamos, muy arrogante sobre todo de relacionarse con el semejante. Y produce mucho problema, o sea, te digo de verdad, produce mucho problema, y es muy difícil congeniar esas dos capacidades, esas dos conductas del observador, el latinoamericano, sobre todo el nativo. Nosotros somos un país, nosotros no nos ha quedado nada del origen, de los originarios. O sea, no tenemos casi origen, excepto en las provincias.
en algunas provincias. Tenemos gente todavía originaria descendente que tampoco quieren a los porteños y a mucha gente de Córdoba y no los quieren, incluso dentro de nuestro propio país. Oh, dice el porteño, no, con eso no quiero hablar. Ahora imagínense lo que será en otros países de Latinoamérica, sobre todo Latinoamérica, donde mantienen todavía casi en estado de pureza sus culturas originarias. Entonces, todas esas cosas son cosas que nosotros en Argentina no consideramos y hablamos alegremente de Latinoamérica. Van a hablar muchos que orillan la política y que hacen pininos haciendo convocatorias políticas, que la patria grande, y no tienen ni idea de lo que están diciendo. La patria grande no es lo que se imagina el argentino, lo que nos imaginamos. La patria grande es otra cosa. Si acaso habrá en la patria grande que uno sueña con juntar a todos, y habrá un 10, un 15% de la patria grande que nosotros los argentinos nos imaginamos. Lo demás es otra cultura, es otra personalidad, otro individualismo. Son culturas distintas, que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, todas esas situaciones que a mí me han sucedido a lo largo de muchos años, le obligan a uno, para entender, le obligan a uno a investigar. Bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque, claro, cuando uno ya lleva años viviendo afuera y llega un argentino recién llegado, y sí, ahí se da cuenta uno, dice, sí, tienen razón la gente, te miran y no dicen nada. Y le han hecho muchas chanzas, muchas bromas, muchos chistes con la soberbia, con la arrogancia, con la vanidad de los argentinos. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota pequeña. Una vez yo venía con 2 amigos mexicanos de Cuernavaca hacia la Ciudad de México. Y cuando uno desemboca allá en la montaña, y la ciudad está de abajo, para, dice Claudio, uno de ellos, dice, párate. Dice, Abel se va a parar ahí, dice, en la barranca, dice. Y entonces digo, ¿qué es eso? No, dice, porque Abel quiere ver cómo se ve la Ciudad de México sin él. A ver cómo se ve México sin mí, dice. O sea, ese es el calibre, ese es lo más liviano que hay. Entonces, nosotros eso lo tenemos como, para muchos argentinos eso es desconocido. No se conoce que hay ese implícito rechazo a la personalidad. Porque argumentos debe haber y hay miles, pero por encima de cualquier argumento se impone la realidad. Y la realidad de 600 millones de habitantes que hay en Latinoamérica y el Caribe, porque en el Caribe pasa lo mismo. Y pasa lo mismo con los cubanos también. Pasa mucho con los cubanos y con los argentinos. Pero los argentinos se la llevan todas. Entonces, uno buscando, no explicaciones, sino buscando a ver el motivo, o sea, ¿por qué pasa eso? Pues está bien, que se lleva todo por delante, es cierto que tiene mucha iniciativa, mucha creatividad, en fin, todo lo que nosotros conocemos, pero en otros lugares no son tontos, o sea, la gente es otra cultura, es otra identidad, otra personalidad. Entonces, la búsqueda del entendimiento, porque cuando uno piensa políticamente un proyecto, tiene que conocer los detalles más inverosímiles, más increíbles, más imprevistos, o sea, detalle. Yo me voy a hacer socio o pretendo lograr una paridad con un proyecto futuro, por ejemplo, cuando habla uno de continentalismo. Está hablando de asociaciones que, como están dadas las cosas, serían imposibles lograrse. Porque los tiempos, hay gente que el argentino se va todo por delante, inmediatamente.
y se destacan, no te creas que es criticable, los respetan, los admiran. O sea, no es que en el término medio pues produce resquemor, pero ya cuando lo ven como ejecutivo pues realmente es confiable. O sea, yo he visto gerentes de grandes empresas argentinos, incluso acá en Estados Unidos, el gerente de uno de los hoteles más grandes de La Vega, uno de los hoteles más grandes de Las Vegas, es argentino. Y he visto gerente, por ejemplo, de grandes industrias en Centroamérica, incluso en México, gerente que, o sea, al mando de la responsabilidad de una corporación, argentino. Entonces, por ese lado, pues, uno lo ve y dice, bueno, pero lo que choca, como dicen ellos, lo que no gusta es esa manera de soberbia, del yoísmo ese, y es difícil quitárselo, te digo de verdad. Yo que conozco el tema y ando midiendo las cosas, porque mi trato cotidiano es, el escaso trato que yo tengo es con gente de otra cultura, incluso en mi propia casa tengo instalado otra manera cultural. Esa manera cultural de la amabilidad, de con permiso, gracias, no se molesta, o sea, cosas tontas, pero importantes, porque hace todo un acervo. Ahora bien, ¿por qué somos nosotros así? Porque eso es lo que hay que averiguar. Y porque nosotros desde 1880 se abrió a la inmigración. Entonces provino a la Argentina gente de todo el mundo, de toda clase de culturas y de toda clase de sociedades, toda clase de etnias. O sea, llegaron rusos, polacos, italianos, franceses, españoles, de las zonas árabes, sobre todo mucha gente de Siria, de Líbano, gente de Israel, o sea, gente de todo el mundo cayó a la Argentina, pero no latinoamericanos. No hubo migración latinoamericana, no, toda gente que venía a trabajar, faltaba mano de obra. 1880, 1930, más o menos, esa es la época de la gran inmigración. Millones, muchos se regresaron, pero millones que fueron nuestros abuelos. Y claro, esa gente tenía no solo otra cultura, sino era gente muy marginada socialmente en Europa y en Medio Oriente y en África y en Asia, y muy golpeados. Mucha guerra, mucha hambruna, mucha lucha, permanentemente en guerra. Si uno agarra la historia, nuestros antepasados, mis bisabuelos, mi tatarabuelo, pues estuvieron marchando en la guerra la mayor parte del tiempo. Se curtieron en otras culturas, en los conocimientos, alemanes, franceses, italianos, españoles, turcos, en fin. Y claro, esa gente vino a nuestro país a trabajar y transformaron el país. El criollo no quería trabajar, el criollo es una persona... El criollo es latinoamericano, el criollo argentino, el verdadero criollo argentino es latinoamericano. O sea, él no se le mueve un pelo para nada, después de caer el mundo y lo toma con calma. Y entonces cuando uno ve a esa gente, dice, pero nos estamos latinoamericanizando, porque esa es la etnia de todo nuestro continente, los valores culturales ancestrales, que tienen extraordinariamente valiosos, peruanos, mexicanos, y toda esa onda que todavía se mantiene virgen, las tradiciones y todo el peso cultural de civilizaciones milenarias. Pero nosotros no, nosotros somos provenientes todos de regiones que habían estado en luchas permanentes, que habían pasado hambrunas terribles, pestes terribles, pandemias y guerras permanentes. Entonces, cuando vinieron a la Argentina y
La inmigración fue virtuosa para muchos, para millones, para miles, porque con el objeto de atraérseles se le prometía tierras y se le prometía vivienda y ayuda del gobierno, o sea, venían. Y claro, vino gente de todas partes, mucha gente vino de Inglaterra, pero más de Escocia y de Irlanda vinieron cantidades, que se hicieron multimillonarios porque tenían leguas de campo, estancias inconmensurables, increíbles, que yo las he conocido de niño. Entonces se transformó eso, pero esa gente, no vino la gente más culta, no llegó la gente, o sea, el propósito de Alberdi, Juan Bautista Alberdi en su libro Las Bases, centra en el advenimiento de nuevas civilizaciones y nuevas culturas, pero no, la gente culta, la gente elevada socialmente no fue, vino la gente a trabajar en la tierra, vino la gente que estaba descreída de todo y golpeada en todos órdenes. Y ahí florecieron con el trabajo y los beneficios que tuvieron, pero traían el resentimiento. O sea, el resentimiento de la pobreza, del dolor, de las hambres, de la guerra. O sea, un carácter fuerte, un ímpetu que estaba defendiéndose frente a todo. Y el arrojo del que tuvo siempre la acechanza de la adversidad en ristre, o sea que esa gente que vino a agachar la cabeza y a trabajar la tierra, que fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues eran gente con miles de años, o sea, miles, te estoy hablando de la antigüedad, de la Edad Media, o sea, estamos hablando de gente con resentimientos profundos y grandes rencores. Y entonces cuando se vieron libres, creció el arrojo, se liberaron. O sea, cuando se vieron libres y tuvieron acceso a posesiones, pues les nació inmediatamente un recaudo, una contraofensiva contra inconscientemente todo lo que habían padecido. Y les nació la soberbia, el arrojo, la lucha, el enfrentamiento, en fin, todas las inhibiciones que tenía acumuladas por siglos, y nos dio a nosotros ese carácter tan controversial y tan, controvertido para convivir. Claro, esas cosas nosotros no las hemos tenido en cuenta en ningún momento porque no nos han enseñado, por lo menos yo lo poco que asistí a las escuelas en educación primaria, nunca nos hablaron de esa diferencia social. Y en las universidades no se cultiva eso, porque no se conoce la contraparte del continente. O sea, no se conocen las otras. Sí, se ha leído historia y todo, pero una cosa es leer una historia o leer otro, y otra cosa es convivir y ganarse la vida en esas regiones. Y tener su hogar y familia y entonces y relacionarse, amistades, amigos. Y claro, en cualquier reunión, donde fuere que usted vaya, que hay argentinos, pues se destacan por encima de todo. O porque hablan fuerte, o porque no tienen inhibiciones, o porque son bromistas hasta el extremo. En fin, se destaca inmediatamente. Y eso produce un malestar en mucha gente, porque se sienten como invadidos en su intimidad, en sus cosas tan amadas, tan profundas. Y eso es lo que produce un gran rechazo en los argentinos. Por eso cuando uno habla de continentalismo y habla de que va a lograr el sueño de la patria grande, una cosa es soñarlo y otra cosa es conocer. ¿Cómo hace uno para asociarse con esa gente y uno escucharlos a ellos? Porque el argentino es otro problema, no deja hablar a nadie. O sea, nosotros no nos damos cuenta. Pero yo les sugiero ahora que pongan una televisión, un programa de televisión, y van a ver ustedes
que hablan todos a la vez. O sea, nadie escucha al otro. Nadie escucha al otro. O sea, es muy difícil cuando hay un programa de televisión que hay más de 3 o 4 personas, y uno, si no está ejercitado para seguir la velocidad de la conversación, se vuelve loco. Eso no ocurre en ningún lugar. O sea, en un lugar lo escuchan a uno y a veces se quedan pensando. Y después responden. O hacen una pregunta. Y muchas veces cuando está la persona haciendo la pregunta, el argentino no lo deja terminar la pregunta. O sea, hay cosas pequeñas que si tú no las has vivido, si ustedes no las han vivido, pues no se dan cuenta. O sea, no es que lo hacen de decadente, ni de eso, no, de mala gente. No estamos hablando de eso, estamos hablando de culturas y caracteres para convivencia. Y es difícil porque no conocen esta historia que te estoy contando. Entonces nos tienen como arrogantes y como, no, esa gente no se puede hablar. Le dicen, no, oye, tú eres distinto. A mí me pasa menos. Ustedes vean los comentarios que hay en los videos nuestros que hacemos. Los comentarios van a decir, no, pero este argentino es otro. No parece argentino. Entonces, este encuentro posiblemente sea muy constructivo para mucha gente, que para ellos va a ser una novedad este video, porque estoy hablando de algo que nosotros tenemos que mejorar. Sí tenemos la pretensión de convivir con el continente. Hay valores extraordinarios en el continente. Y esto que te digo no solamente sucede en el estrato menor cultural de la sociedad, no, en los altos. Yo he hablado con personalidades de la cultura, escritores famosos, artistas famosos, gente de un nivel superior en muchos lugares. Y, usted es argentino, ¿no? Sí, me había dado cuenta. No, bueno, usted, y ya te tiran algunos flechazos ahí nomás, y a veces se entablan discusiones tontas sin necesidad, cuando uno tiene el conocimiento de esto que te estoy hablando. O sea, ahora, si no, es prácticamente imposible la convivencia, porque el nativo, el originario, se siente agredido. O sea, nosotros no nos damos cuenta. Ellos consideran agresivo el faltarle el respeto, el levantar la voz. O sea, hablan con mucha pausa, con mucha parsimonia, con mucho respeto. Disculpe, permiso, no se vaya a molestar, permítame, no lo sienta mal. O sea, la cortesía, esa amabilidad del educado, pero es natural nativo, no es que es una postura. Y en vez nosotros somos desenfadados. No, dame un abrazo. No. Entonces todas estas cosas son buenas que nosotros las vayamos aprendiendo. No te creas que me la estoy dando de maestro, de mucho menos, sino te estoy comentando vivencias personales que las he aprendido. O sea, yo tuve muchos encuentros innecesarios, desencuentros, prácticamente con mucha gente, valiosísima, hasta que empecé a entender que el problema era el problema cultural. Y entonces empecé a pensar, bueno, ¿por qué tanta? Y entonces cuando uno ya vive un tiempo fuera de la Argentina y convive con todas estas sociedades distintas a nosotros, en todo orden, pues se da cuenta si se sienten agredidos. Lo ven al argentino como un soberbio, como un tipo, y sobre todo si tiene la desfachatez del joven y bien parecido, blanco, europeo. Te voy a decir algo, con barba, con bigotes, o sea, hay gente que no le sale la barba. Hay gente que cultiva para tener un bigote y hasta se lo pinta, para europeizarse un poco. Y no te lo van a confesar, pero
lo llevan como una consigna. Y entonces cuando una mujer, una joven muchacha y demás, ve un tipo de estos, te digo argentino, te digo italiano, te digo español, francés y demás, pues es difícil de entender el fenómeno que ocurre en esos encuentros. Y generalmente conquistadores por excelencia, y eso es duro y hay que verlo cómo siente el semejante. Hay mujeres que han abandonado todo por un argentino y se han ido a una aventura. Y eso es horrible para nosotros. Yo, argentino. Tal es así que, por ejemplo, mira qué cosas tontas. Te cuento estas cosas tontas porque no son tan tontas. Un día estaba en la puerta de una oficina en un lugar en México y pasó un Cadillac, un carro carga, una velocidad. Y el que estaba conmigo, un cantante extraordinario era, ¡Ah, ese maldito que va ahí! ¿Quién es? ¿Lo conoces? No, pero ese carro es igual al carro que tenía un argentino que me quitó la chava a mí. O sea, fíjate hasta dónde había llegado el encono de ese hombre. No, tú eres distinto, no te vas a molestar, pero... Entonces, todas estas cosas que uno no conoce y que sería interesante conocerlo, porque la evaluación es la que nos va a nosotros a permitir que avancemos en el propósito que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un propósito de hacer una hermandad continental, porque va a ser necesario, no porque te convenga ni porque no, sino va a ser necesario dado todas las controversias a nivel mundial que están sucediendo. Y hay mucha gente de muchos más valores o posicionamientos que no lo quieren entender. Incluso la gente esta de acá no le puedes hablar de Latinoamérica, porque para ellos son todos, en fin, lo más bajo de todo. O sea, y cuando te digo, pero usted ¿cómo? ¿De dónde? Yo he tenido gente que me ha ido a golpear la puerta. De verdad. ¿De dónde es usted? Soy argentino. ¿Qué hace? Acá en Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué trabaja usted? Pero, disculpe, vecino, me vengo a ofrecer, pues son muy cordiales acá, muy cordiales, los vecinos llegan a un nuevo vecindario, sobre todo si es un vecindario más o menos de una clase un poquito alta, ya de tipo residencia y demás. Hay un desfile de vecinos la primera semana que vienen a ofrecerse por cualquier cosa que necesite, cuente con nosotros, acá tiene nuestro teléfono, o sea, incluso cuando uno se está mudando, un día estaba mudándome a una casa yo en Downey, California, y una vecina llegó con una caja de comida. Ustedes no tienen, están llegando acá, dice, me imagino que ya es hora de comida, acá les traje, no se molesten, la comida, con pollo ahí. Entonces, somos bichos raros, pero la causa de ser bichos raros es nuestro origen. Nosotros cargamos con el peso de 200, 300, 400 años de sumisión, de dolor, de angustia, de Europa, de Asia, de África, en fin, de todas partes que recalaron en nuestras tierras y que somos descendientes. Mi abuelo materno viene de los Abruzos de Italia, anda a saber quién habrán sido sus antepasados, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, quién habrán sido esa gente. Por parte de mi madre, un familión que era otro mundo. Los italianos no querían que se casaran las hijas, ni verlos con los criollos, con los argentinos, ni los querían ni ver. Era una desgracia que una hija de un italiano se casara con un criollo, con un negro, como decían ellos. O sea, había un implícito rechazo.
Y de ahí salimos nosotros, los argentinos, esos que no los quieren en ninguna parte. En fin, hoy quería hacerte un video distinto porque nosotros somos amigos que hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de latrocinios, como el de Macri y el video que hice ayer, pero tenemos que conversar estas cosas, porque estas cosas hacen a que nuestra amistad o nuestras relaciones vaya creciendo. Y es muy posible que muchos no estén de acuerdo, pero no están de acuerdo, pero me parece excelente, pero ya tienen un conocimiento de algo más que pasa en Latinoamérica con los argentinos. Y que habrá que trabajar mucho si nosotros queremos lograr el sueño de la patria grande, porque la patria grande, una cosa es recitarla y otra cosa es ver si es posible. Ahora, la patria grande, olvídatelo, no, ni lo sueñes, si no se hace un trabajo con paciencia que implica una cantidad de esfuerzos y de poner una cantidad de vanidades y de soberbias y de orgullos y todos esos contrapesos que tenemos nosotros, que incluso son negativos dentro de nuestra propia tierra, en la Argentina misma. Y el respeto, o sea, los tiempos. Y si querés evaluar el carácter del argentino, fíjate un programa de televisión, vete Intratable, por ejemplo. Pasa que nadie te deja hablar, nadie puede exponer nada. Y así eso, o una reunión en tu casa con familiares o con amigos, a ver si hay alguien que habla y que todo el mundo lo escucha. Sería un milagro. Entonces, todo esto hace que nosotros busquemos ser mejores, pero ser mejores para nosotros y para los que nos rodean, porque los que nos rodean son 1.000 y pico de millones de personas en el continente y va a terminar siendo la casa de todos. Pasarán 100 años más, 50 años más, 70, 80 años más, pero esto no tiene otra alternativa. Y es bueno ya ir abonando el terreno para saber qué es lo que vamos a cultivar. Porque ahora han fracasado todos los que han querido hacer la aventura. En fin, espero que este video extraño, raro, te sirva. A lo mejor te sirve para algo. De todas maneras, seguimos conversando, porque nosotros somos amigos. Y los amigos se convocan para conversar cosas a veces que son raras, extrañas, y que te pueden producir repulsión, a lo mejor lo que yo te he contado hoy. Pero uno de nuestros mayores enemigos es la arrogancia en la patria grande. No hay patria grande con la arrogancia que tenemos y la soberbia que tenemos los argentinos. Y todo el que hable de patria grande y no haya salido, no, una cosa es ir de turista a Machu Picchu o no sé qué, vivir, dormir y comer y trabajar, que le produzca el trabajo para alimentarse. Una cosa es ser turista, ir una semana, estar en el mejor hotel o lo peor o lo que sea, y otra cosa, para conocer un país, y esto es una cosa que mucha gente no la sabe. Conocer un país es dormir ahí, trabajar ahí y ganarse el sustento. En ese país, ahí empieza uno a conocer el país, porque ahí empieza realmente a conectarse con todos los valores de toda índole, culturales, sociales, socioeconómicos, comerciales, en fin, todos los órdenes. Y eso no lo han hecho todos. Hay muy poca gente que ha ido a vivir para entender esto que hemos hablado ahora. En fin, seguimos charlando mañana con otro tema. Te mando ahora un gran abrazo. Te agradezco la paciencia, si has tenido la paciencia de llegar al final de esto. Y, en fin, estamos buscando cosas porque nos van a ser útiles en algún momento. Y eso también es importante. Y por supuesto, mañana los volvemos a ver.